10 nuevas competencias para la enseñanza de Philip Renaud. Es importante que veamos en este texto, es una síntesis de las 10 nuevas competencias para la enseñanza, que yo no quiero centrar la atención propiamente en competencias, sino las recomendaciones o sugerencias que hace Renaud en estas orientaciones que tiene que ver, entre comillas, con algunas de las características del artículo tercero constitucional y de la nueva escuela mexicana, algunas características, aclaro, porque se han tomado, recuerden que ya el concepto de competencias ya no es muy común, aun cuando los rezagos que queden en nuestro sistema educativo con la nueva escuela mexicana. Sin embargo, no todo lo viejo es malo ni lo nuevo es mejor, sino hay que hacer un híbrido con respecto a las recomendaciones que nos puedan hacer para mejorar nuestro trabajo educativo. En ese sentido voy a comentar algunas de las características de las 10 nuevas competencias que no son tan nuevas, pero que son necesarias a veces retomarlas, ¿no? Y vamos a ver aquí cuestiones del trabajo educativo en el aula, la gestión escolar, la relación con padres de familia, la formación de docentes, en las 10 características que vamos a ver aquí. En el número 1 tenemos organizar y animar situaciones de aprendizaje. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Fíjense bien, desde el título te está diciendo qué es lo que pretende esta competencia, entre comillas. Conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que haya que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. Esto es lo que voy a enseñar. Bueno, ¿cómo hago los objetivos de aprendizaje de este trabajo? Trabajar a partir de la representación de los alumnos, qué es lo que tienen en mente, sus conocimientos previos. Trabajar a partir de los errores y de los obstáculos en el aprendizaje, el diagnóstico, la evaluación, ver los detalles, las características de las cosas que no funcionan. Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. ¿Qué organizo ahorita? ¿Qué voy a planificar? ¿Cómo voy a ir generando una secuencia de acciones, de actividades que vayan mejorando ese aprendizaje? Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento. En general, la investigación es muy significativa para los alumnos para descubrir nuevos aprendizajes o revalorar los que ya tienen. En eso consiste organizar y animar, motivar situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Animar. Gestionar la progresión de los aprendizajes. La progresión gradual. Concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y a la posibilidad de los alumnos, qué saben y qué necesitan saber, pero cuáles son los pasos que tengo que seguir y cuál es la graduación de los contenidos que debo compartir con los alumnos para que vayan creciendo en sus conocimientos. Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza, es decir, es como si viéramos de primero a sexto, qué tiene que aprender en primero, segundo, tercero, cuarto, pero yo tengo que observar los objetivos de manera longitudinal a lo largo del tiempo, qué es lo que va a seguir. Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje. Es decir, hay teorías de aprendizaje, bueno, a ver cuál es la relación que existe de lo que estoy haciendo. Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo. La evaluación, insisto, siempre tiene que ver de manera diagnóstica, para darnos cuenta en dónde se encuentran los niños, los alumnos, según su enfoque formativo. Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. Es decir, hablemos de plantearnos ciertas condiciones. Hasta aquí vamos a poder llegar bueno, en cada alumno, recuerden que en el centro del aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hasta aquí pueden llegar porque son las características que han demostrado con base a la evaluación o el diagnóstico y que sigue gradualmente hacia ciclos de aprendizaje, o sea, en el siguiente ciclo. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Evolucionar, diferenciación, hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo de clase. No todos los alumnos y alumnas aprenden al mismo ritmo de aprendizaje. Cada uno tiene características individuales que tenemos que aprender a respetar. Compartir, extender la gestión de clase a un espacio más amplio, fuera del aula, sino nada más en el aula, en la casa, en el patio, con el árbol, con lo que sembramos en la escuela, donde está
los contenedores, etcétera. Practicar el apoyo integrado, trabajar con alumnos con grandes dificultades. Aquí hablamos ya de la incorporación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales, con capacidades diferentes. Incluirlos. Incluir no significa que hagan estancia, sino que hagan permanencia, que formen parte de. ¿Sí? Desarrollar la cooperación entre alumnos y alguna forma simple de enseñanza mutua, es decir, la correlación que existe en el aprendizaje, la cooperación entre pares. Una doble construcción. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo, es decir, que formen parte de. Suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido de trabajo escolar y el desarrollo de capacidad de autoevaluación en el niño. Instituir un consejo de alumnos y negociar con ellos varios tipos de reglas y de obligaciones. Ofrecer actividades de formación con opciones, favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. Es decir, hay que tomar en cuenta la participación del alumno, sus inquietudes, sus necesidades y cómo poder lograr que haga coevaluación, que haga colaboración, que haga trabajo entre pares para que puedan hacer negociaciones entre los mismos niños en el aprendizaje. Trabajar en equipo, elaborar un proyecto de equipo, representaciones comunes, impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones, formar y renovar un equipo pedagógico, confrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas y prácticas, problemas personales, hacer frente a crisis o conflictos entre personas. Cuando existe un conflicto entre personas, si de manera colaborativa se busca la resolución del problema, es interesante ver el trabajo de equipo. Participar en la gestión de la escuela, elaborar, negociar un proyecto institucional. Hablamos de los procesos de mejora, hablamos del consejo técnico escolar. Esto encaja perfectamente. Administrar los recursos de la escuela, coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes, organizar y hacer evolucionar en la misma escuela la participación de los alumnos. Competencias para trabajar en ciclos de aprendizaje. Recuerden el concepto de competencia. Informar e implicar a los padres de familia, involucrar a los padres de familia, fomentar reuniones informativas y de debate, conducir reuniones, implicar a los padres en la construcción de los conocimientos, es decir, maestro, ¿qué dificultades tienes con los alumnos en los procesos de aprendizaje? Compartirlo con los padres es importante, porque más que nada, hoy en día y en adelante vamos a encontrarnos con la necesidad de que los padres también tienen necesidad de aprender, de compartir lo que saben y mejorar los procesos educativos de sus hijos. Y eso es nuestra responsabilidad como docentes. Utilizar las nuevas tecnologías. Aunque este texto no es muy antiguo, pero ya tiene mucho tiempo relativamente, fíjense, utilizar las nuevas tecnologías que en el año 2020-2021, pues los maestros siguen trabajando usando las tecnologías con ciertos temores porque muchos no estaban preparados para ello, pero son herramientas solamente. La información en la escuela, disciplina del pleno derecho, habilidad o simple medio de enseñanza. Utilizar programas de edición de documentos, explorar los potenciales didácticos de los programas en relación con los objetivos de enseñanza, comunicar a distancia mediante la telemática, utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza, competencias basadas en una cultura tecnológica. Si esto lo hubiéramos empleado desde hace tiempo, cuando se proyectó este texto y estas orientaciones, obviamente en el año 2020, 2021 no hubiésemos tenido los problemas que tuvimos mientras nos adaptamos de manera empírica a todo este proceso. Pero en fin, lo hicimos y esto ya lo conocemos, al menos en un alto porcentaje tanto de docentes como padres de familia y alumnos. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad, luchar contra los prejuicios, la discriminación sexual, étnicas y sociales, participar en la aplicación de reglas de vida en común referentes a la disciplina en la escuela, las sanciones y las apreciaciones de la conducta, analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase, desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentido de justicia, dilemas y competencias. Observan ustedes cómo es muy importante estos dilemas éticos en la cívica y ética, en el fortalecimiento de los valores, en la mejor convivencia, en una educación humanista. Por esa razón
se retoman algunos de los temas de estas 10 competencias de Perronov, ¿sí? En la nueva escuela mexicana. Y lo vamos a seguir viendo algunos datos. Mi percepción es sin el concepto de competencias. Organizar la propia formación continua, saber explicitar, sus prácticas, establecer un balance de competencias y un programa personal de formación continua propios, negociar un proyecto de formación común con los compañeros, equipo, escuela, red, implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza del sistema educativo, acoger y participar en la formación de los compañeros, ser actor del sistema de formación continua. Es decir, la formación continua de los maestros tiene que ser entre pares, tiene que ser en las comunidades donde trabaja y se desarrolla. De carácter universal o general en todo México, pues sí debe haber algunas orientaciones generales, pero se ha comprobado que la mejor forma de la formación continua, valga la expresión, es a través de los mismos compañeros, es en programarse en actividades muy concretas sobre las necesidades que tienen, es formar parte de un proceso de entre pares. Eso es muy acogido y eso fortalece mucho. ¿Y a qué se refiere sobre eso? Saber explicitar sus prácticas. Parte regularmente de prácticas en vigor para hacer cambiar voluntariamente a partir de la reflexión. Si el maestra no está en condición o no está en la voluntad política de cambiar su forma de desarrollo educativo, no lo va a hacer. ¿Cómo se puede convencer? Pues teniendo voluntad y viendo a sus compañeros. El ofrecimiento progresivo en formación inicial o continua de sesiones intensivas o seminarios de análisis y aplicaciones de prácticas en el marco de grupos, intercambios entre practicantes o en los dispositivos, los intercambios. Se puede calcular que los profesores capaces de explicitar y analizar sus prácticas sacarán más partido de las nuevas modalidades de formación continua. Es decir, si tú puedes explicar lo que haces en el aula, en tu práctica, si lo puedes explicar de manera sencilla, estás en mejores condiciones para poder desarrollar una formación continua. Aprender, cambiar a partir de distintos métodos personales y colectivos de autoformación. Es decir, la práctica, la experiencia es importante. El compartirla para transformar tu práctica es esencial. ¿Qué significa? Yo explico mi práctica, la comparto con mis compañeros me dan sus puntos de vista. Yo la opinión original que tenía sobre esas prácticas la voy transformando en función a ese pequeño debate o esa pequeña confrontación de ideas y me permite reestructurar mi pensamiento. Si yo no lo pongo en juego, voy a pensar que lo que estoy haciendo es correcto, es lo único que existe. Yo necesito ponerlo en juego, en dilema, en debate. ¿Sí? Si insistimos en ello es para invitar a una reflexión más metódica que no se mueva únicamente con sus móviles habituales. Establecer un balance de competencias. A veces el análisis conduce a la constatación de que hay cosas que no se saben hacer y que no se pueden aprender a hacer simplemente reflexionando y enterándose o con el simple registro del error. Es decir, no solo basta la reflexión en sí, sino el análisis, la contrastación, la confrontación, el debate de estas habilidades que tiene el docente. Los directores de instituciones deben, igual que los profesores, saber actuar en una situación de crisis que rompa de repente con un trabajo de rutina. Los directivos generalmente, yo soy la autoridad. La autoridad se gana con el respeto, con el trabajo y con el ejemplo, no con el nombramiento. Aquí es donde el director debe poner en juego todas sus habilidades, sus capacidades, sus conocimientos. Por algo es la autoridad educativa. Autoridad educativa. Debe ser el líder educativo en cada centro educativo. Para rebasar el límite, en cierto modo, hace falta un salto cualitativo que pasa por la construcción de nuevos modelos de acción pedagógica y didáctica, por lo tanto, un trabajo de autoformación que exige aportaciones externas. Lo que ya sé, tengo que tomar de otras partes. A veces tenemos que utilizar la clandestinidad académica, es decir, hacer cosas que los demás no quieren que haga, pero hay que hacerlas, siempre y cuando estas vayan impregnadas de toda esa filosofía educativa de la nueva escuela mexicana, sin duda alguna, ¿sí? Pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, porque el único que no se equivoca es el que no hace nada, el que repite siempre las mismas cosas,
es posible que no se equivoque nunca en su vida, y es el más crítico. El que hace cosas diferentes, innovadoras, se puede equivocar, pero va transformando el proceso educativo. Cuando no es obligatoria, muchos profesores escapan por completo a la formación continua. Algunos de ellos se forman de manera autodidáctica, formación continua institucional, sin que sus competencias profesionales dejen de desarrollarse. Desgraciadamente representan más de una minoría, viven con los conocimientos de su formación inicial y su experiencia personal. O sea, no basta la experiencia personal única y cerrada, sino hay que evolucionarla. Negociar un proyecto de formación común con los compañeros, equipo, escuela, red. Negociarlo, no imponerlo. Cuando existe un colectivo fuerte a nivel institucional con un método de proyecto, resulta relativamente fácil definir necesidades de formación conectadas a un proyecto en común. Si hay un proyecto en común donde todos estamos de acuerdo, se desarrolla. Esa es parte de la negociación. La génesis de un proyecto de formación no puede entonces basarse en costumbres de trabajo en común ya construidas. Es decir, el origen de un proyecto no se puede basar en las tradiciones. Tiene que ir evolucionando y cambiando. Solo queda convencernos de que una formación común no significa renunciar a satisfacer sus necesidades personales prioritarias. No vas a renunciar. Que no provocará replanteamientos, descubrimientos o fenómenos de dinámica de grupo a lo que más de uno temen. Pues tienes miedo a hacer cosas nuevas. Que no conducirá a uno y otros de forma supreticia, ¿sabes? Hacia un proyecto institucional o un progreso colectivo, siempre no va encaminado hacia algún propósito bien definido, hacia eso, no algo perdido, no algo, dijéramos, tendencioso. La competencia considerada aquí es por lo tanto doble: saber aprovechar la ocasión de proponer y desarrollar proyectos colectivos cuando la situación lo permita, y saber renunciar a ellos cuando las escuelas todavía no han logrado un estadio de cooperación mínimo. Un proyecto de formación común puede reforzar una cultura de cooperación, no la crea por completo y puede impedirla si violenta a algunos de los profesores. Es decir, es una negociación el generar una formación común. Hay profesores que se sienten agredidos cuando tratas de cambiar o transformar el sistema de una institución educativa, y al sentirse agredidos pueden violentar los procesos y romper los esquemas que se pretenden innovar. Y eso es muy peligroso. Entonces tenemos que hacerles ver que todas estas negociaciones van con el fin de facilitar el proceso educativo. Y sobre todo aquellos que están un poquito más rezagados en su formación continua, que no han tenido acceso a cursos de capacitación, de habilitación, de preparación profesional, etcétera. Entonces son los que más requieren, pero a veces son los que más obstaculizan el trabajo. Por eso es necesario negociar con ellos y llegar en ocasiones, de ser necesario, a plantearles: bueno, ok, se te respeta tu punto de vista, se respeta tu desarrollo, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Y no al revés. No por una persona vas a involucrar a 20 personas más a no desarrollar un proyecto innovador para una formación continua. Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o el sistema educativo. En el capítulo 6 describía la competencia de participar en la gestión de las escuelas, dividiéndola en 4 componentes: elaborar, negociar un proyecto institucional, ¿sí?, que ya lo vimos ahorita; administrar los recursos de la escuela, y estamos hablando de tiempos, formas, espacios, materiales, etc. Coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes. Todos debemos de participar. Es como una maquinaria. Si un tornillo que se encuentra en la parte inferior del motor, etc., no está ajustado, ese es un problema. Organizar y hacer evolucionar en la misma escuela la participación de los alumnos es la parte más importante. Acoger y participar en la formación de los compañeros. Desde hace mucho tiempo los partidarios de las nuevas pedagogías y la enseñanza mutua han descubierto que formar a alguien es una de las formas más seguras de formarse. O sea, si yo formo, yo me formo. La observación es formadora en el otro sentido. Al ver una persona de práctica reaccionar, incluso si no es de su responsabilidad, el participante más experimentado se concientiza. Por contraste de lo que hace, pretende explicar la diferencia, se da cuenta que no se trata solamente
del nivel de experiencia, sino que depende de personalidades, elecciones, historias personales, obsesiones y angustias de unas y otras. Es decir, cuando tú estás formando a alguien, o sea, contribuyes o aportas algo, te vas a enfrentar a unas situaciones donde quizás estén no o no de acuerdo contigo, pero ese proceso te va a permitir a ti como formador o como contribuidor de tu experiencia a ajustar, a analizar mejor lo que tú ya sabes, ya lo comentábamos anteriormente. Es decir, la confrontación de ideas me permite reestructurar mi pensamiento. Se puede imaginar que la formación mutua, bajo distintas formas, progresa en el curso de los próximos años, una vez vencidos los medios que surgen ante la idea de trabajar bajo la mirada de un compañero experimentado. Es decir, a veces hay temor, pero también mejora mucho, es evitar el miedo, los miedos que alguien más experimentado te está observando. Ser actor del sistema de formación continua. Organizar la propia formación continua es una cosa, organizar el sistema de formación continua es otra. Una cosa es la propia y otra del sistema. La profesionalización del oficio del docente exige colaboraciones entre los poderes organizadores de la escuela, los centros de formación independientes y las asociaciones profesionales de profesores. Para que se desarrolle esta colaboración es importante que el debate se inicie en los lugares de formación continua en beneficio de un diálogo entre profesionales, formadores y responsables de la formación. Sería importante que cada más los profesores se sintieran responsables de la política de formación continua, intervinieran en ella de forma individual o colectiva en los procesos de decisión. En otras palabras, lo que queremos decir en este texto en general, que lo más importante es la formación continua de los maestros, ¿sí? Un proceso de mejora continua, es decir, ir evolucionando entre pares, con profesionales de este proceso, sin menosprecio ni temor de que alguien tiene que orientarnos para hacer las cosas mejor, ¿sí? Sin prejuicio alguno de que tenemos que aprender. Hay cosas que no sé, pero las tengo que aprender. Hay cosas que mi compañero sabe que yo no sé, hay cosas que yo sé y mi compañero no sabe. Y generar ese compromiso social, ese compromiso profesional, es la parte fundamental para desarrollar un sistema educativo acorde a las necesidades que tenemos en nuestro país, sin temor, sin prejuicio alguno. Esa es la orientación en general que nos da las competencias de PRONOV, las 10 competencias. Esperamos de que sea de su utilidad y que tengan sobre todo la voluntad política de cambiar, de evolucionar la actitud, sin más ni más. La educación no es un estado estático, es un estado dinámico, de cambios permanentes. El conocimiento, la información, el proceso social está cambiando constantemente, así es que nosotros somos los más interesados en generar este proceso. Muchas gracias y que estén muy bien.